Fernando, Señor. vamos a empezar. Ahora me acabo de llamar el senador Enrique Riera y Sí, él se va a tardar un poquito porque está terminando uno en Hacienda de lucha contra la pobreza y después hay que entrar. ah, Entonces, no sé si le podemos invitar primero al ministro de Hacienda sí, está que en explique espera. y después una vez que termine él, entonces le llamamos Perfecto. a Ahí Enrique Riera para que participe. la habilito al ministro de Y Hacienda. Y entonces vamos a, vimos que el primer punto de orden del día es aprobación del acta anterior, la pasando hicimos esa, ¿verdad? Sí, Entonces, aprobamos. tenemos que aprobar esto. Sí, señor, a consideración. No hay problema con esto, con Ancho. Consideración acta de la sesión anterior, dice, ¿verdad? Así mismo. Bueno, entonces aprobado este y este asunto de entrados que fueron tirados a la comisión. Estos son esos dos últimos que están, El, ¿verdad? sí, el tema de reexportación. Ese yo circularicé todo a los senadores, señor senador. Los asuntos entrados. Tiene toda mano eso. Perfecto. Está entonces. Entonces Perfecto, vamos señor. a invitar al ministro de Hacienda para que participe con relación a este 3.2. Perfecto, la habilitamos, la habilitamos. Perfecto. Solamente el tema quiero modificar justamente la parte que dice está facultado por toda operación de administración de la que no incremente el endeudamiento total del Estado. Esa parte le sacó. Es una modificación del le quiere agarrar, disponer de los fondos adquiridos por los bonos. Va a poder incrementar entonces la hora. En su modificación ahora ponemos más de que está expresamente autorizado a efectuar operaciones de administración de la deuda con los objetivos de mantener una gestión prudente y contribuir al mejoramiento del perfil de la deuda pública. Que no incremente, eso no le quitaron. La deuda pública. ¿No? Y el tema de gestión prudente pues, es algo ambiguo. No puede medir si es prudente o no es prudente su gestión. Perdona, ¿quién está con nosotros? Hola. Sí, Ahora le estamos invitando al ministro de Hacienda para que ingrese a la sala, senador. Ah, ¿y cuántos artículos tiene este proyecto? No sé, Fernando, vos tenés ahí. Sí, este proyecto tiene 5 artículos más, señor senador, pero modifica 3 artículos de una ley que está vigente, señor senador. Para ¿Cuál es la ley? La ley es un ratito. El 40% lo pueden modificar, ¿eh? Sí, es la ley 5097 del 2013. Bueno, yo no sé si le avisaron ya al Sí, ministro. ya le habilitamos al ministro de Hacienda, senador. Ah, ya está, ¿Cuál es está con nosotros. ¿Cuál es la cápita de la ley antes de que entre Fernando? Le leo la cápita, señor senador, sin problema. En la cápita dice que modifica y amplía la ley 5097 del 2013, que dispone medidas de modernización de la administración financiera del Estado y establece el régimen de cuenta única y de los títulos de la deuda del Tesoro Público y establece disposiciones legales complementarias para la administración de la deuda pública. Remitida por el Poder Ejecutivo 25 de marzo del 2020. Tuvo entrada el 1 de abril del 2020, señor senador. ¿Cuándo ingresó? Primero de abril del 2020. Bueno, a ver, te doy ahí la palabra para darle la bienvenida a nuestro ministro. Gracias, senador Ángel Ramírez. Muy buenos días, señor ministro de Hacienda, Benigno López. En primer lugar, agradecerle por comparecer a nuestro pedido para escucharle un poquito con relación a un proyecto de ley que fue girado por el Ejecutivo que modifica y amplía la ley número 5097 del 2013
que dispone medidas de modernización de la administración financiera del Estado y establece el régimen de cuenta única y de los títulos de deuda de tercero público y establece disposiciones legales complementarias para la administración de la deuda pública. Entonces, hemos considerado pertinente, ministro, escuchar un poquito todas sus todo su criterio con relación a esto para poder dictaminar conforme. Y no sé si Fernando Gavilán, nosotros ya vamos a dejarle nomás ya al ministro que nos explique íntegramente o vamos a hacer una entrada primero. Yo creo que podemos dejar al ministro que nos explique, entonces ya le cedemos nomás la palabra al ministro Benigno López. Adelante, ministro. Perfecto, señor, perfecto. Sí, buenos días, presidente, buenos días, senadores. Gracias por la invitación. Es realmente un compartir con ustedes este momento y explicar los alcances de la ley. Como bien señalaron al inicio, es una ley que ya está vigente. Hoy la ley 5093 se permite hacer operaciones de administración de pasivos, pero nunca la usamos, porque nunca fue necesaria. Sin embargo, en febrero tuvimos la oportunidad de estudiar, usar, porque era una situación muy atractiva para poder mejorar el perfil de la deuda e inclusive generar ahorros debido a la bajada de tasa que había en ese momento. Se trata de poder administrar la deuda ya emitida, ya autorizada, ya consagrada por el Congreso como una deuda vigente y válida. Y en las operaciones de negociación de esa deuda se hacen emisión de nuevos títulos, con los cuales se sustituyen los títulos viejos, como se llama en la jerga financiera, y tenemos los títulos nuevos. Encontramos en la ley de que no había coincidencia entre los abogados, de que la autorización de la emisión de nuevos títulos ya era una autorización que estaba implícita en la ley, y algunos sostenían de que debía de haberse autorizado expresamente la emisión de títulos nuevos en sustitución de los títulos viejos, ¿verdad? Otro problema que tuvimos en aquel momento fue quién decide qué monto se va a hacer la administración del pasivo. Y también teníamos una discusión ahí, así también como las nuevas condiciones que iban a tener los títulos nuevos en sustitución de los títulos viejos que hacen a la jurisdicción, que hace a una serie de requisitos que año a año se aprueban sin ningún contratiempo en el Congreso a la hora de la emisión de autorización legal de la emisión de deuda. Entonces, teniendo en cuenta que esta situación de tasas puede ser que continúe, es más, se habla de que va a continuar ahora con la pandemia como por un tiempo importante, y que en el 2023 tenemos los primeros vencimientos de la deuda originada ya por el 2013. Creemos que es un requisito que hace a las buenas prácticas poder tener con mucha claridad esta autorización legal que hace a la mejora del perfil de la deuda, que hace a la mejora de la calificación del riesgo del país, que hace a la mejor relación con los inversores. Todos los países que están en los mercados internacionales tienen esta autorización legal y todos pueden salir de manera muy
muy hábil, muy discrecional, muy rápida, muy ágil a generar ventajas y a tomar ventajas, ya sea del plazo o ya sea de la tasa en el mercado internacional y estresa al menos sus finanzas a la hora de hacer este tipo de operaciones. Eso es lo que básicamente esta ley permite de manera más clara y de manera más, que va a dar más tranquilidad tanto al Poder Ejecutivo si llegara a usar esta medida, este instrumento, y también a los inversores que van a cambiar un título que hoy no tiene ninguna duda de su legalidad, por uno nuevo que, como les conté en el contexto de febrero de este año, había dudas si la emisión era legal o era válida, si el título nuevo podía tener las condiciones de sometimiento a la soberanía del Estado de Nueva York, a la renuncia a las defensas procesales en caso de impago, etcétera, etcétera. La idea es darle la tranquilidad al inversor de que si hace una operación de administración de pasivo con nosotros, va a tener ese nuevo título, las mismas garantías, condiciones que tiene el título por el cual va a sustituir. Eso sería en síntesis la presentación de la ley. Estoy con el equipo de Hacienda, los técnicos que están más avesados para hacer explicaciones más puntuales si es que ustedes necesitan. Y para sumar la discusión que tuvimos en la Comisión de Hacienda era justamente, quedó yo creo en la resolución de quién decide la administración de pasivos, quién decide el monto. Y la Comisión de Hacienda entendió que eso tendría que estar en la ley también. No le quiero dejar de contar ningún detalle. Como sea la decisión que tenga el Congreso, para nosotros es importante tener este instrumento y usarlo de manera eficiente si es que llegado el caso necesitemos hacerlo, ¿verdad? Nosotros pensamos que a partir del 2023 todos los gobiernos van a tener que tener nomás luego este instrumento porque todos los bonos van a ir venciendo lo que fueron colocados a 10 años. Entonces tener que tener esta herramienta para poder hacer una administración eficiente y mejorar el perfil de la deuda y no tener toda la deuda que te venza en un mismo periodo. Muchas gracias, presidente. Quedamos para las preguntas que pueda atender la comisión. Gracias, ministro. Yo quería preguntarle, el propósito de es refraccionar la deuda, entonces creo que los vencimientos son, creo que 800 millones de dólares y lo que se queda es adelantar el pago de la deuda para amortizar las cuotas. Y mi pregunta sería, ministro, nuestra capacidad de pago, ¿dónde realmente está el problema? Si es que están en nuestra capacidad de pago, si es que nuestras tasas impositivas son suficientes para afrontar las deudas que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque lo que yo entiendo es lo que nos tenemos que hacer es prestar para pagar, ¿verdad? Prestar para pagar otra vez, ¿verdad? A no ser que tengamos una reprogramación en donde nosotros justamente recaudamos eso para poder pagar. Entonces, lo que yo quiero es cuál es nuestra capacidad de pago por año ahora en este momento. Las deudas de emisión de bonos. Vamos a dividir la deuda pública en dos. La emisión de bonos en el mercado internacional tiene un tratamiento y las deudas de las multilaterales tiene otro. Las deudas de las multilaterales se hacen los pagos anuales conforme a los contratos, capital e intereses. Y llegado el momento se cancela. La deuda de bonos se pagan los intereses hasta el día que venza el bono. En el caso que estamos hablando, hay un vencimiento importante en el 2023, producto de la emisión del 2013 y de la reapertura en el 2016, que el Estado puede ser que tenga la capacidad de pago, pero va a tener que destinar todos sus tributos al pago de la deuda, cuando tal vez no sea necesario eso, sino solamente reestructurar la deuda. Hay un porcentaje importante que se va a tener que pagar porque nadie va a querer
deshacerse de la totalidad de esos bonos. Van a haber inversores que van así querer cobrar al vencimiento. Y esos son montos que según es la primera experiencia que vamos a tener, pero según la experiencia de los mercados, es alrededor de entre 200 y 300 millones de dólares uno no puede reestructurar porque la gente quiere rescatar su bono y quedarse con el dinero producto de la inversión. Entonces, no es tanto la capacidad de pago, sino es el perfil de la deuda, que es lo que se mira con esta ley. Y se tiene la deuda colocada en el tiempo, ¿verdad? Le paso la palabra al viceministro Humberto Colmán, que va a ahondar en detalle sobre este tema importante que usted preguntó, presidente. Gracias. Adelante, viceministro. Muchísimo más, presidente. Yo creo que es importante poner en perspectiva, y esto no lo inventamos nosotros, sino está en la literatura económica y financiera, de que el Estado tiene un horizonte temporal y una vida mucho más larga que la nuestra. Por ende, es habitual que el Estado haga este tipo de operaciones. Y plantear pagar el servicio del capital de la deuda con recursos de la tesorería no sería una operación racional desde el punto de vista económico ni presupuestario, porque esos recursos pueden estar disponibles para financiamiento de otros programas del Estado. Toda vez que el Ejecutivo se maneje con criterios de eficiencia, de responsabilidad fiscal, este tipo de operaciones de administración de pasivos, donde no se aumenta la deuda, sino sencillamente se cambia el horizonte del capital adeudado por un capital que vence a corto plazo, por un capital que vence a mayor plazo, es lo más razonable hacer de manera tal a poder destinar los recursos que cuenta el Estado a otros programas prioritarios. Esto lo hacen todos los países y prueba de ello es si usted revisa la evolución de la deuda en dólares de los países, no hay ningún país que tenga una reducción, salvo contadas excepciones que se han dado en situaciones de grave crisis, quizás como el caso de Grecia o la Argentina en algún momento. No hay ningún país que en realidad disminuya su stock nominal de deuda, ¿verdad? Entonces eso demuestra que el Estado en todas partes, cuando se maneja bien, puede hacer este tipo de actividades y por ende ampliar su acción, dedicando los recursos de la tesorería a otros programas prioritarios. Perfecto. No sé, senador Juan Bartolomé, adelante. Bueno, un saludo al señor ministro, al viceministro. Yo entiendo que la ley en sí ya aprobada en el 2013 ya permite hacer lo que pretende inclusive esta modificación. Y yo no sé si recordarás, Benigno, ¿cuándo fue que repetimos nosotros el presupuesto, que hubo un problema? No sé, gobierno Carter parece que fue que repetimos el presupuesto. Presupuesto 2016. 2016. Y que estaba financiado con emisión de bonos, ¿verdad? Para el encaje, ¿verdad? Y la discusión era de que si se podía, o sea, hubo una discusión parlamentaria que dijo que era ilegal la emisión de esos bonos, que no sé si se emitieron o no, pero supongo que se habrán emitido porque era para calzar el presupuesto. Y esos bonos emitidos estarán vigentes primero. Entonces, siguiendo esa lógica y viéndolo, leyendo los artículos de la ley, el artículo 8 y el artículo 12 precisamente, a mí me da a suponer de que el Ministerio de Hacienda tiene la capacidad, ¿verdad? Digamos, de amortizar, pagar, siempre y cuando digamos que es pago de intereses y amortización, ¿verdad? Lógicamente, nueva deuda sí podría significar alguna acción que no comprenda la ley. Porque así leyendo empíricamente, digo que yo creo que ustedes están en condiciones de hacer. El espíritu, y vamos a hablar porque vos sabés, yo soy un tipo proactivo.
entendiendo las dificultades de nuestras labores como contralor y el momento que vivimos y los quilombos que estamos pasando. Es una ley que se tiene que ir, una vez utilizada, vamos a tener que ir manejando, pero tal vez no sea el momento hoy de tocar, porque la gente ya no entiende, ya es más deuda, ya es... Pero en principio yo entiendo de que como hay la ley y el precedente histórico, y hay una cuestión en el, como dijo el viceministro, en el horizonte financiero paraguayo, de que eventualmente puede hacer una modificación hoy, es posible. Y por último digo, no creo que haya, porque no vamos a tener sobrante ahora, la posibilidad de justamente de un cambio. Alguien que te prestó al 6% y de repente encontrar un ente caricativo que te dice, mira, la misma cantidad te doy al 1 y no va a ocurrir hoy, ¿verdad? Y la exigencia que tenemos hasta fin de año, creo que están autorizados para ustedes 75 o 100 millones, algo así. Entonces, yo estimo de que como está se puede hacer. O sea, para mí no sería una agresión de que dentro de las facultades que tenemos con la capacidad, la expectativa de pago, que se puede hacer un tipo de compensación, yo creo que está autorizado hoy por la ley. Y pensar más adelante cómo afinar una vez que haya las prácticas. Esa es mi opinión, ministro y colega. Permiso, presidente. Adelante, ministro. No, para puntualizar nomás y después pasarle a Iván, que es nuestro experto en deuda, para que explique los conceptos. Lo que pasó cuando se vetó el presupuesto fue de que se repitió el presupuesto del año anterior, como dice la Constitución. Sí. Y dentro de ese presupuesto estaba la autorización de emitir nueva deuda. No contentos con eso, en aquel momento fuimos a la Corte y conseguimos una medida de la Corte que decía que el presupuesto se repetía in totum, incluida la emisión de deuda, y que eso era legal y válido. Ahí no aplicamos la ley 5097 que ya estaba vigente. La ley 5097 que ya está vigente, como dice el senador, y yo confieso que estoy de acuerdo con él. Es más, yo era de la tesis que sí ya se podía usar. Recién tuvimos la oportunidad de usarla este año, en febrero, que implica deuda ya emitida, por ejemplo, que está venciendo en el 2026, pasar a un vencimiento al 2040, por decir un ejemplo burdo. Y es que en esta oportunidad los inversores no se sintieron cómodos con lo que decía la ley con respecto a la sustitución de los títulos. Los abogados que trabajaron en la emisión sostenían de que faltaba la claridad con respecto al instrumento accesorio que era el título. Si bien la deuda estaba justificada porque no era una deuda nueva, era la misma deuda que en lugar de vencer el 2023 vencía otro año que se iba a negociar en ese momento, al igual que la tasa de ese momento que era menor por la coyuntura del mercado internacional. No se sintieron satisfechos porque le faltaba, había algunas lagunas en la ley. Yo pensaba igual que vos, senador, de que se podía, pero el inversor es el que manda porque nos dijo a nosotros, ¿para qué vamos a cambiar un bono que está inmaculado y que no tiene ningún problema y que al vencimiento me vas a pagar por otro bono que podemos tener problemas porque no está clara la facultad que tenés de emitir? La ley no dice emitir nuevos bonos. Entonces, en esa discusión técnica, jurídica, financiera, nos quedamos trancados, no pudimos hacer la operación y perdimos una oportunidad brillante de mejorar el perfil de la deuda e inclusive reducir la tasa del servicio de la deuda. Aprendiendo de esa experiencia, volvimos a Asunción. Por eso hubo un proyecto que presentamos mucho antes, inmediatamente apenas llegar, porque pensábamos que el mercado iba a continuar así y queríamos salir a hacer la administración de pasivos rápidamente. El problema es que llegamos nosotros y llegó la pandemia y todo esto quedó en stand-by. No pudimos más ir a los mercados para hacer este tipo de operación.
pero sí es un instrumento que se necesita y que cualquier gobierno que esté en los próximos años va a necesitar, porque estas operaciones no se hacen inmediatamente. Si yo quiero ver cómo voy a manejar la deuda que va a vencer el 2023, desde ahora me tengo que preparar para poder generar los recursos sin afectar al funcionamiento normal del Estado, ¿verdad? Es una cuestión exclusivamente financiera. Le voy a pasar a Iván para que les dé algunas clarificaciones donde yo no puedo llegar, que son temas bastante sencillos, como él explica, pero son claves para tener en cuenta por qué la ley es importante. No es nueva deuda. O sea, nosotros no estamos hablando de emitir de nuevo, o sea, de aumentar el stock de la deuda. La deuda va a ser esa, si la deuda es 300, va a seguir siendo 300. Solamente, por ejemplo, en vez de vencer en el 2023, va a vencer en el 2033. Y cosas así. Gracias, ministro. Buen día a todos los senadores. Solamente cortito para complementar lo que ya dijo el ministro. Yo quisiera darle un poquitito contexto así rápidamente. ¿Cuál es la motivación por la cual presentamos esta modificación a la 5097? Nosotros, como ya saben ustedes, esta ley 5097 está vigente. La administración de pasivos ya la veníamos haciendo nosotros. Todos los vencimientos de capital que teníamos en todos los años anteriores lo veníamos pagando con emisión de deuda y se pagaba, ¿verdad? Lo que hacíamos nosotros en la época de elaboración del presupuesto, revisábamos cuánto de deuda me va a vencer el año que viene, que en los últimos 5 o 6 años fue un promedio de 350 millones de dólares de capital. Entonces, eso era lo que programábamos en el presupuesto y como fuente de financiamiento de eso poníamos los bonos. Esta práctica funcionó bastante bien hasta ahora, ¿verdad? Como se han dado cuenta, siempre fuimos puntuales en honrar las deudas. Pero cuando aparecen los vencimientos de los bonos soberanos, esta práctica ya no va a funcionar por el volumen que demanda el pago de los bonos soberanos. Poniendo como ejemplo preciso el vencimiento del 2023, el 25 de enero del 2023 tenemos un vencimiento de 780 millones de dólares al cual tenemos que hacer frente. Si nosotros siguiéramos aplicando esta misma práctica que venimos aplicando ahora, implicaría que nosotros en el presupuesto del 2023 deberíamos programar todos estos 780 millones. Y tendríamos 25 días, contando el 1 de enero hasta el 25 de enero, de hacer toda la emisión, obtener la promulgación de la ley de presupuesto. Entonces es un tiempo muy acotado. Eso implica un riesgo gigantesco de que cualquier falla en el proceso de emisión pueda darse, implica un riesgo de que el mercado esté cerrado, que no podamos prestar. Entonces, la motivación es empezar a recomprar ya antes este bono, ¿verdad? Por ejemplo, el año que viene podemos recomprar ya 200 millones y lo llevamos más adelante y así sucesivamente. Esa es la motivación principal. Ahora, respecto a la normativa actual que está vigente, nosotros encontramos dos grandes problemas e impedimentos por la cual no podemos hacerlo. Primero, como mencionó ya el ministro, no menciona taxativamente la facultad de emitir, no tiene la palabra facultad de emitir esa ley. Y segundo, en su artículo 18, menciona, o sea, prohíbe taxativamente el aumento de la deuda neta, dice, o sea, faculta al Poder Ejecutivo a realizar todas las operaciones de pasivo, etcétera, sin que se incremente la deuda neta del gobierno. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Porque es un impedimento, ¿no? Si nosotros hoy miramos los precios de los bonos que ya fueron emitidos anteriormente, podemos encontrar que los precios están, digámosle, bien valorados por los inversionistas. Esto se debe a que un buen comportamiento macroeconómico y fiscal que tuvo el país. Entonces los inversionistas valoran estos títulos de tal manera que hoy vale más que su valor par. Es así como se lo conoce, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Esto traducido al español fácil y rápido, ¿verdad? Si nosotros queremos recomprar hoy 100 de nuestros bonos, vamos a tener que pagar un poquitito más, un 105, un 107, ¿verdad? Entonces, ese va a ser un incremento, digámosle, marginal que va a tener la deuda. Entonces, eso hoy en día la ley prohíbe taxativamente, entonces no podemos hacerlo, ¿verdad? Esto para llevarlo a un plano mucho más sencillo, es decir, yo le firmo hoy un pagaré a una persona que vence en 30 días por un dinero que me prestó, llegado los 10 días antes que venza mi pagaré, yo le ofrezco, te cambio por otro pagaré que vence acá un año. Correcto, te acepto, pero te voy a cobrar algo, ¿verdad? O sea, ese cambio de pagaré va a implicar una pequeña retribución al inversionista. Entonces, esa es otra de las restricciones que hoy en día tiene la ley, ¿verdad? Y quedo abierto a cualquier consulta. Una consulta, Iván. Okay. En la ley actual dice que no
incremente la deuda pública, dice en la modificación de y en la modificación que quieren introducir en vez de esto, porque esto ya se testa, ¿verdad? Mantener gestión prudente, dice, ¿verdad? Entonces, se está testando que no incremente la deuda pública. Yo creo que ese es el cuestionamiento, el mayor cuestionamiento, ¿verdad? Porque si es que se mantenía esa frase, por lo menos se entendería de que no se podría hacer uno a la cubierta garantizada por el tope de la deuda que se tiene, ¿verdad? O sea, que no aumentar. Pedirle ahí a la chica que te preste. Ancho, cerrá tu micrófono. Ancho, tu micrófono. Ah, perdón. Decirle que te preste. Y bueno, y en relación a eso, lo que quería pedirte una declaración, Iván. ¿Por qué se testó eso, verdad? Porque eso se podía dejar y entonces se le podía permitir la maniobra con relación a los bonos. Bonos con relación a lo que ya existe, ¿verdad? Muchas gracias por la pregunta, senador. Y precisamente esa es ese es uno de los impedimentos principales que nosotros encontramos en la redacción de la ley actual. Y explico por qué, ¿verdad? Nosotros nuestro primer bono emitimos en el año 2013, ¿verdad? Con unas condiciones de mercado que en ese momento estaban dadas, ¿verdad? Transcurrido ese tiempo, como ustedes saben, el Paraguay siempre se ha caracterizado por su prudencia macroeconómica, solidez fiscal, que son condiciones, digámosle, favorables y que son bien vistas a los ojos de los inversionistas. Todo esto se traduce en que los títulos que nosotros emitimos ya con anterioridad, hoy en día el precio está transando por encima de la par, así se lo conoce por su, digámosle, su nombre técnico. ¿Qué quiere decir eso? Que ese bono que nosotros emitimos, digámosle, por un valor de 100 en el año 2013, hoy, si nosotros queremos recomprar, o cualquier otro inversionista quiera ir a comprar en el mercado secundario, ya no va a poder comprar por 100, va a tener que pagar un poco más, va a tener que pagar 105, 107, 110, ¿verdad? Porque es bien valorado por los inversionistas. Caso contrario, vamos a decirle para entender mejor esto, si nosotros hubiéramos sido un país de un mal manejo macroeconómico, una imprudencia fiscal, hubiéramos entrado en una suerte de default selectivo, etcétera, esos títulos, en vez de tener un valor alto, iban a tener un valor muy bajo, ¿verdad? Por debajo de la par se conoce esto, ¿verdad? Como ocurre hoy con ciertos países de la región que ustedes conocerán seguramente, ¿verdad? Que entraron en una suerte de negociación con los inversionistas, default selectivo. Entonces sus títulos hoy en día están transando a un valor del 70%, 60%, pero eso es, digamos, la consecuencia de un mal comportamiento macroeconómico y fiscal de los países, que a nosotros no nos pasó, ¿verdad? Resumidas cuentas, si nosotros queremos hoy recomprar el bono, hay que pagar un poco más caro. Esa es la realidad. Y esto no es, digámosle, una característica única de Paraguay. Esto se hace en todos los países. Todos los países operan. Nosotros tenemos ejemplos de varias de estas operaciones que han realizado Chile, Ecuador, Brasil, Colombia, ¿verdad? Entonces, Perú, ¿verdad? Entonces, esto es una operación muy tradicional en los mercados financieros. Entonces la propuesta es que nosotros, si vamos a emitir nuevos bonos, es para que podamos comprar esos bonos. Déjame entender esa parte no entiendo. O sea, se emiten nuevos bonos, ¿verdad? Por 107. Pero sería para comprar esos bonos que van a vencer en el 2023. Sí, por ejemplo, vamos a decirle, nosotros tenemos la autorización para emitir 107 y vamos a recomprar 100. Ahí nosotros empezamos a bajar esa torre del año 2023. ¿Y cómo va a operar esto en la práctica? Es importante entender, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso que nosotros tengamos esta normativa vigente, lo que va a pasar es lo siguiente. El Ministerio de Hacienda hace un llamado, ¿verdad? Dice, se llama a todos aquellos inversionistas tenedores del bono 2023 que estén interesados en canjear su bono o vender de manera anticipada. Entonces, ellos se acercan de manera voluntaria, ¿verdad? Aquellos que quieran vender o canjear su bono. Entonces, nosotros les decimos, mira, yo te entrego este otro bono que vence en el 2033, por decir 10 años más para adelante, o te entrego dinero, ¿verdad? Entonces, ahí se produce la reducción de ese vencimiento. Puede darse por dos vías, el canje o la recompra anticipada, ¿verdad? Es así como funciona en todos los países, ¿verdad?
Perfecto, no, ya se quedó claro. O sea que se va a negociar con un plazo mayor la emisión de bonos y entonces vamos a tener un alivio financiero de cuotas. Ahí nomás, presidente, para clarificar, cuando hablamos nosotros de mejorar el perfil de la deuda, ahí hay tres elementos, ¿verdad? Dentro de la deuda. Tenés el plazo, la tasa y el monto, ¿verdad? Cuando hablamos de mejorar el perfil, hablamos de mejorar cualquiera de estos tres elementos, ¿verdad? Por ejemplo, el objetivo principal y primero es mejorar el plazo, extender hacia adelante, ¿verdad? Y eventualmente, de acuerdo a las condiciones de mercado, nosotros podríamos llegar a conseguir una mejor tasa, ¿verdad? Si en ese momento, por ejemplo, el mercado tiene tasa baja, nos veríamos beneficiados por una menor tasa. O eventualmente, si nuestro bono en ese momento está transando por debajo de par, por el motivo cual fuere, también podríamos vernos beneficiados de reducir incluso el monto de la deuda, porque vamos a estar comprando nuestro bono a un precio más barato, un 98%, 97%. Lo que sí hay que ser bien claro que muy difícilmente o casi imposible que estos tres elementos podamos conseguirlo de manera positiva. Nosotros sí o sí vamos a alargar el plazo, pero es una incertidumbre qué tasa vamos a conseguir en ese momento, una incertidumbre cuánto va a estar transando el bono en su precio en ese momento, porque eso fluctúa todos los días, ¿verdad? Y son factores de repente que no controlamos nosotros, cómo está la economía mundial, cómo están muchas de las variables macroeconómicas de Estados Unidos principalmente. Perfecto. Y bueno, senador Juan Bartolomé, de mi parte es todo. No sé si tiene alguna pregunta más. No. Para mí me queda muy claro. Yo creo que es necesario, tenemos que hablar de la oportunidad nomás ya acá, si es oportuno o inoportuno, pero de que es una herramienta que ya existe, hay que mejorarla. Vamos a ver, vamos a quedar nosotros. Excelente la aplicación. Gracias, Benigno y Tim, por la... Gracias, presidente. Quedamos a las órdenes para cualquier pregunta adicional que tengan y también una reflexión. Paraguay decidió en el 2013 salir a los mercados. O sea, nosotros estamos en los mercados todos los años. Entonces es importante que tener la herramienta para sacar ventaja del mercado. Habría que pensar qué pasaría si llegamos al 2023 y no tenemos la herramienta. ¿Cómo enfrentaríamos ese desafío y de después en adelante, ¿verdad? Que nos vaya a tocar para siempre los próximos 30 años porque tenemos bonos a 10 años y a 30 años? Y es una herramienta que le va a servir a Paraguay también para mejorar su calificación de riesgo, que va a implicar poder llegar a grado de inversión más rápido, que va a tener otra vez esos efectos que el nuevo bono, si nosotros somos grado de inversión, podría ser mucho más barato. Entonces vos vas a ganar también en la diferencia de tasa hacia adelante. Quería nomás aclarar también y ponerme a disposición y agradecerle por su tiempo, presidente, y a todos los senadores. Muy bien. Muchísimas gracias, ministro, por su tiempo. Iván también por las aclaraciones y vamos a estar en comunicación si tenemos alguna pero creo que quedó todo muy bien claro y vamos a estar en ¿verdad? Muchas gracias, señor ministro Iván. Muchas gracias. Chao, chao. ¿Qué le prometiste, ministro? ¿Vamos todos? A mí casi me linchaban. Fernando, si podés cortar la conexión y vamos a darle ya entrada a nuestro Sí, señor. Sí, señor. senador Enrique Herrera, que ya nos está esperando ya acá al vivo. Tenemos, bienvenido, senador Enrique Herrera. En realidad, hoy en la comisión tenemos el proyecto de Dina Care, que justamente está en el primer punto de orden del día y que tenemos que examinar, creo que es ley de código, ¿verdad? Y queríamos saber si tenemos una explicación bien concisa y después dejar a cargo de la comisión que nos sugieran algunas modificaciones y poner a su consideración también antes de ese es el encargo que tenemos en esta comisión, senador, y queremos darle la palabra. Gracias. Nos dé una introducción
de lo que es, ¿verdad? Gracias, que tiene un presidente. articulado muy extenso. Adelante. Sí, sí. Gracias, presidente. Voy a no robarle mucho tiempo. Esto es fruto de un trabajo que se hizo durante 4 años, del 2007 al 2011, un proyecto financiado por el BID que se llamaba PROCAR, Programa Catastro Registral, donde estaban incorporados el catastro, que depende del Ministerio de Hacienda, el registro, que depende del Poder Judicial, y originalmente el INDER. Por alguna extraña razón que no puedo probar, pero puedo presumir, se abrió el proyecto del INDER y quedó solamente catastro y registro. Siempre fue, como todos sabemos, un misterio compartir los datos del INDER, salvo honrosas excepciones desde sus antiguos años del IBR, ¿verdad? Y antes del IBR, el IRA, y así sucesivamente. Ellos tienen facultades legales para otorgar títulos por resolución administrativa. Y entonces, obviamente, eso generó, creo yo, la mayor cantidad de problemas que tenemos hoy. Pero la verdad es que cuando terminamos el estudio, el diagnóstico, encontramos que había 100.000 kilómetros cuadrados más en títulos que en tierra. O sea, el mapa del Paraguay que aprendimos todos en primaria dice 406.752 kilómetros cuadrados. Bueno, resulta ser que en papeles, en los títulos que están en el registro, tenemos 100.000 kilómetros más. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Eso nadie sabe. Y por la pregunta es ¿por qué no se pudo arreglar esto después de tantas décadas? Porque acá estamos hablando de muchísimos años atrás. Y la respuesta es simple, que es lo que nos llevó a hacer esta ley. La respuesta primero es que impuesto inmobiliario, como recordarán, antes del 92 era el principal mecanismo de recaudación del Estado. Estaba enfrente a la Secretaría de Tributación en el viejo Teatro de los López, y ahí estaba un emperador romano, yo lo llegué a conocer, el señor Voltes, que era el que establecía todo el catastro, la actualización, los precios, todo, y era la fuente. Cuando en el 92 se empieza a trabajar sobre la descentralización y como un sistema de financiación a los municipios se les da el impuesto inmobiliario, se producen dos fenómenos. Por un lado, catastro queda colgado, sin función evidente, y se dicta un decreto, ni siquiera tiene ley para funcionar. Funciona con un decreto del año 90-91, que es el decreto 52, y forma parte del gabinete del ministro de Hacienda que se acaba de retirar. O sea, está, digamos, en el primer anillo, pero no recibe mucho presupuesto, ni apoyo técnico, ni nada, porque efectivamente ya no produce nada. Es como empezar a no cuidar al hijo que le generaba plata. Y a producirse eso se achica en Hacienda, se autoconsume, pero no crece en la misma proporción de los municipios. Los que fuimos intendentes sabemos lo que cuesta mantener un catastro actualizado. Pues cuando vos haces un quincho o construir una pileta, vos tenés que tener una sobrevaloración de la propiedad para poder cobrar más, etcétera, etcétera. Y esos son datos técnicos, fiscalizadores, agrimensores, etcétera, etcétera. Bueno, por el otro lado, el registro de la propiedad depende del Poder Judicial. Tiene algunos problemas. El primero es que su jefe es el que resuelve los problemas judiciales que se generan en el registro. Cuando un título no coincide con catastro, porque tu título dice que vos tenés 50 hectáreas, pero en la tierra vos tenés 100, entonces tenés un problema, ¿verdad? Porque no sabés quiénes son las otras 50 y no tenés forma de arreglar. Y porque no está ubicado. Entonces, ni registro ni catastro tienen facultades para arreglar eso, ¿verdad? Entonces, eso se fue acumulando. ¿Qué pueden hacer por la ley que hoy disponen? Poner al margen una nota de objeción o referencia. Y eso hace que si yo te quiera comprar la tierra, te digo, a ver, ¿cuánto tenés vos? ¿100 o 50? Tranquilo, Riquito, hay 100, pero tu título dice 50, no, pero yo ocupo eso hace 30 años. ¿No? Esas son las cosas que funcionan, como funciona que murió el abuelo, después murieron los hijos, murieron unos cuantos nietos, y la cuarta generación tiene los títulos todavía a nombre del tatarabuelo. Nunca se abrieron las sucesiones, nunca se repartieron los bienes, nunca se parceló la propiedad, y entonces naturalmente ese título está descolgado y desconectado con la realidad. O sea, no existe una conexión física con la conexión jurídica. Para resolver ese pelote, hoy se tiene que mover la Corte y el ministro de Hacienda. Ustedes acaban de hablar con el ministro de Hacienda de los 1000 problemas que tiene. Entonces, este es el hijo pobre al que no le da pelota, lo digo en forma gráfica. Y el otro, sin embargo, es la gallina de los huevos de oro. Recauda el 30% de todo lo que gasta el Poder Judicial.
Entonces, obviamente, vos le hablabas del registro y se le paran todos los pelos y decir, hermano, si vos me llevas a mi hijo rico, yo quiebro. Pero eso no es todo. Del 30% que pone registro de todas las tasas que cobra por todas las transferencias que se realizan y todas las propiedades que se inscriben, otra vez de ese 30%, la Corte está obligada a darle el 19% al Ministerio de Justicia para mantener las cárceles y el 21% a la Fiscalía General del Estado para la política criminal. Algo absolutamente insólito. O sea que se queda más o menos con el 40 del 30. No quiero mezclar mucho. Yo esto estudié 4 años, por eso me parece común, pero sé que confunde. Entonces no tiene autonomía presupuestaria y cuando quiere comprar computadora tiene que hablar con la Corte. Y la Corte le dice, van a esperar para comprar 100 computadoras porque pidió Canín de Yu, pidió Alto Paraguay, pidió el Chaco. O sea, ellos entran en el paquete, ¿verdad? Entonces eso le saca eficacia. Y después cuando vienen las 100 computadoras, si es que se duermen, esas 20 que eran para ellos tampoco le entregan porque los juzgados necesitan y el Poder Judicial se puede, el registro público puede seguir funcionando. Entonces tenemos el caso de una institución que recauda mucha plata, pero no reinvierte la plata que recauda y depende de sus jefes. Y encima son 2 poderes del Estado que no siempre andan bien. Yo me permito mencionar una anécdota sin mencionar los autores, pero yo llegué a hablar con ministros de Corte que me dijeron, si es que no nos pasan el flujo de caja que se aprobó en el presupuesto, le vamos a empezar a sacar sentencias en contra al Ministerio de Hacienda hasta que escuche. Y esto que parece una locura es real. Le sacaron 10 sentencias al hilo en contra del Ministerio de Hacienda. Entonces el ministro tomó el teléfono y le dijo, pero ¿cuál es lo que es el problema? Y transferirnos la plata, hermano, si no nos va a ganar un pleito acá. No puede pues funcionar el Estado así, ¿verdad? Pero estamos en Paraguay. Entonces, la solución que encontramos era sacarle el hermanito pobre que no le ayuda en nada y no le quiere nadie y no le aporta nada a nadie, catastro al Poder Ejecutivo de Hacienda y sacarle el registro al Poder Judicial y crear una institución que se llama DINACARE, Dirección Nacional Catastro Registral, que va a tener 3 patas. Una de catastro, va a seguir haciendo lo mismo, otra de registro, va a seguir haciendo lo mismo, y una tercera pata muy importante que es la Dirección de Regularización de la Tenencia y la Propiedad de la Tierra en Paraguay, donde van a caer en ese embudo todos los despelotes que hoy no se pueden arreglar. O sea, si yo le quiero comprar una tierra a Abel y resulta ser que él nunca abrió la sucesión de su abuelo, entonces en ese lugar se van a ir, van a hablar con el juez de paz, se va a hablar con el intendente, se va a hablar esto, o sea, ahí va a funcionar mediación, arbitraje, mensuras voluntarias, acuerdo de parte, todo el despelote para que realmente se demuestre antes de entrar al tribunal, en etapa previa administrativa, la posibilidad de conciliar los títulos con la tierra. Y si finalmente no hay acuerdo, van a ir al tribunal, pero va a ir el 10%. El resto se va a buscar arreglo porque a veces no coinciden los límites entre mi propiedad y la tuya, o la mía y la de ancho. 2 kilómetros de largo, pero son apenas 50 metros. Corremos el alambrado y arreglamos ahora. Como sucede muchas veces, porque los hijos fueron corriendo nomás el alambrado de lo que el abuelo le dejó y los sobrinos no quieren respetar lo que el tío dijo y termina en una batalla campal. Lo mismo sucede con los campos comunales que no tienen título, las tierras del Indio no tienen título, el Palacio de los López no tenía título, el Ministerio de Salud no tenía título y no están catastrados los ríos, los lagos, o sea, no tenemos un catálogo completo de las riquezas del Paraguay. Y no tenemos porque son 2 instituciones que no trabajan coordinadamente, de 2 poderes del Estado, que trabajan como isla y que no tienen facultades para hacerlo. Bueno, entonces al final, ¿cómo hacemos para tener toda la información de todas las tierras de todo el país? Pues ahí descubrimos de que hay 19 instituciones que manejan esto. O sea, la ANDE necesita para saber por dónde va la línea 500 kVA, la SEAM para ver dónde están los parques silvestres protegidos, el Ministerio de Agricultura de Obras Públicas para ver por dónde pasan las rutas, para entregar las prospecciones de explotación mineral, de petróleo, de lo que fuera. Y así puedo terminar la Dicergemil y ni hablar de los 256 municipios que tienen planes reguladores. Entonces vos pasás por enfrente de un barrio y veo un terreno pero barato porque el tipo está seco, comprar para hacer un edificio con un grupo de inversionistas, pero resulta ser que el plan regulador no te permite hacer más de 2 pisos. Entonces si vos hubieses sabido, no hubieses comprado. Pero ¿dónde está esos datos? No están. Está en cada municipio. No hay un lugar,
una olla común donde las 19 instituciones volquen sus datos para que cuando vos compres una propiedad tengas lo que se llama hoy en el mundo, y no tenemos acá, el catastro multifinalitario, o sea, de múltiples fines. Solamente teníamos el catastro fiscal para cobrar impuestos y nada más. Entonces, como si fuera panqueque uno encima de otro, se hace el catastro multifinalitario. Cuando Ancho va y compra una tierra en Pedro Juan, sabe ya si va a pasar la ruta, si es un parque silvestre, porque el tipo quería hacer un desarrollo ganadero, no puede tocar un yuyo, ¿verdad? Si es que va a pasar por ahí también en la Andes, si es que se concedió protección de prospección mineral, si es que compra una propiedad urbana, va a tener ya el plan regulador de la ciudad que le va a decir exactamente qué categoría el lote que compró y cuánto cuesta. Bueno, y para eso tiene que haber un director de orquesta, que es un director general de la Dirección Nacional Catastro Registral, que dirija un sistema como el de la SEAM, el Sistema del Ambiente. Bueno, este es el SINACARE, el Sistema Nacional Catastro Registral. O sea, el INDER va a seguir haciendo sus colonias agrícolas, pero cuando tenga que titular y cuando tenga que catastrar, va a haber un solo brete y una sola salida. El INACARE. La ANDE va a seguir haciendo su línea, va haciendo su desarrollo, sus represas, yo no sé. Pero cuando tenga que titular a nombre de quién es la represa de Itaipú, va a haber un solo lugar donde titular y un solo lugar donde catastrar. O sea, y va a haber una ventanilla única. No va a estar como hoy rebotando entre catastro y registro, tirándose la pelota, están hechos mierda hace rato. Entonces la idea es de concentrar eso, y para que puedan hacer eso tienen que manejar sus propios fondos y tener su propia autonomía administrativa, designar sus propios funcionarios y volar. Pero el proceso de transición previsto en la ley es de 5 años. Pues si vos le sacás hoy la gallina a los huevos de oro, la corte se va a la mierda, la fiscalía se desbalancea y el Ministerio de Justicia también. Entonces necesita voluntad política del Ejecutivo que diga, yo cubro esa guita, ¿verdad?, para que se pueda salir, y necesita voluntad de la Corte para no terminar una inconstitucionalidad. Por eso es que este borrador fue presentado en la famosa cumbre de poderes, donde el presidente de la República dijo, yo no voy a vetar, y el presidente de la Corte dijo, no va a correr la inconstitucionalidad. Entonces, con esas dos voluntades, nosotros podemos empujar la ley, pero para hacer todo esto que estoy contando, tenemos que sacar los dictámenes en las comisiones, y también el viernes 14, Abel y querido Ancho, se va a hacer un Zoom con los agrimensores, con los directores de catastro, con los directores de registro, con los escribanos, porque hay muchos intereses en juego, legítimos algunos, como por ejemplo los escribanos se vuelven locos porque el artículo original, no el que está ahora, decía que los papeles notariales iban a administrar el DINACARE, ¿verdad? Y eso es $400,000 al año con el cual se maneja el Colegio Escribano hace 120 años, ¿verdad? Entonces, obviamente, pegaban un grito al cielo y le dije, no, ustedes van a administrar eso, no pasa nada, cambiamos un artículo y ya está. Ah, bueno, dijeron, ya se relajó un problema, ¿verdad? Y son detalles que hay que ir ajustando, que se van a discutir este viernes, y también un proceso de mensura que los agrimensores se constituyó, había sido la AGEPA, la Asociación de Agrimensores del Paraguay. Entonces, como no fueron tenidos en cuenta, quieren ser escuchados, y naturalmente yo me voy a reunir con ellos mañana a las 10:30 de la mañana y voy a escuchar todos sus reclamos o sugerencias, aportes, etcétera, etcétera. Pero este es el modelo que funciona en el mundo entero en gran medida y que ha dado resultados para formalizar la tierra. Y termino con dos comentarios. Uno, cuando a mí me tocó hacer este trabajo del 2007 al 2011 como consultor, yo no era político, yo no estaba en la función pública, yo salí hecho pelota del 2006, después el escándalo de Coabolaño, estaba dolido, herido, triste, no tenía ganas, entonces me puse a laburar como consultor. Y ahí me metí en esta licitación, gané contra todos los pronósticos, porque yo era la primera vez que me presentaba como consultor y ganamos. Y trabajamos 4 años como salvaje y aprendí un montón, ¿verdad? Y en esa oportunidad hicimos un viaje con Sargento Villarejo, el papá de los Villarejo, que era el director de catastro,
Y es el mismo tipo que en su momento le dijo a Lugo, esas tierras que pretende la organización campesina no están donde usted dice, presidente. Pero le dijo en Burdicharoga, una semana después le dio en un viaje, ¿verdad? Porque él sí conoce esto, ¿verdad? Entonces, lo que queremos decir es que viajamos a Europa una semana al Instituto Geográfico de Portugal, que ya ha funcionado, y ahí nos explicaron todas las mañanas lo último en América Latina y todas las tardes lo último en Europa. Y esta es una adaptación de lo que funciona en el mundo entero en Paraguay. Si vos entras en el sistema de España y preguntás cuántas propiedades tiene el rey Felipe, te sale cuántas son, dónde están, quiénes son sus vecinos y cuánto cuestan, ¿verdad? Es una cosa increíble. Si entras en Agustín Codazzi de Colombia, vas a encontrar georreferenciado en 3D. Vas a ver tu casa con una foto enfrente. Una cosa, la tecnología hoy ya es fabulosa. Nuestros títulos antiguos están con tinta china y en varas. Y esto es georreferenciado con GPS, que tu teléfono tiene, pero en esa época no había, ¿verdad? Hay 26 distritos que no tienen sus límites definidos. Entonces, obviamente, hay problemas por no saber a quién pagarle impuestos, porque nosotros tenemos que, por ley, hacerle impuestos. Y por último, decirte que todo esto se basa en una filosofía y también se considera, mi querido Abel Ancho, que es un combate a la pobreza. ¿Por qué? Porque un señor economista peruano que se llama Hernando de Soto escribió un libro que se llama El misterio del capital, que está en la posición de motivo, y él dice, los pobres no son tales, lo que pasa es que no tienen nada a su nombre. Y demostró en un libraco así, que le valió la persecución de Sendero Luminoso en Perú, tuvo que ser exiliado porque le amenazaron de muerte, porque se acababa la pobreza y se acababa la guerrilla, ¿verdad? Entonces, lo que él demostró es que tienen muchas cosas, pero nada a su nombre, sobre todo en la zona peruana montañosa, en las laderas había mucha propiedad, pero nadie tenía título, como acá, ¿verdad? Como nuestro... El INDER tiene hoy 1.360 colonias, según dijo el propio director del INDER en esa reunión de cumbre, y solo 300 tienen título. O sea, hay 1.000 colonias agrícolas donde hay campesinos y no tienen título. Entonces cualquiera le invade, entran los perros, le roban rollos, le matan los animales, ni hablemos la derechera, el quilombo, los brasiguayos. Esto es un tema grueso. Y finalmente, mis queridos colegas, agradezco la paciencia. No va a ser fácil, y me anticipo a decir que sin querer queriendo estamos pateando un cabichuí, porque si hay gente que tiene 100.000 kilómetros de papel, pero no está en la tierra. O sea, hay hipotecas en algún banco donde alguien sacó 1.500 millones de guaracas, pero la tierra no existe. ¿Sabe el gerente? ¿Sabe el oficial de cuentas? ¿Sabe el que sacó la plata y se repartió en el queso? Y se ejecuta la garantía, la propiedad no existe. En el Chaco hay propiedades de 3 pisos. El presidente del INDER actual dijo que tiene en su despacho títulos que se vendieron 3 veces y no sabe qué hacer. No sabe si es el dueño del primero, el del medio o el después. O sea, todo este pelote se va a arreglar y vamos a hacer un país serio, porque vos vas a tener en un papel lo que realmente es tuyo, ¿verdad? Y hoy eso no se sabe. ¿Por qué? Porque hay 2 instituciones encargadas de este trabajo y hay una tercera chiquitita que nadie le da pelota, que es la primera, que se llama Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas, que es antecedente de la ley del viejo centro de ingenieros. Te hablo de 1800, ¿verdad? Que vinieron con los ingleses y el tren y la mar en coche. Bueno, esos son los primeros. Ahí están todas las mensuras judiciales. Todos los planos del país están ahí. Y están en el medio de la nada, dependiendo de la dirección de vialidad. O sea que ya tenés 3 instituciones metidas que no funcionan coordinadamente. Si sacamos la ley, vamos a crear el sistema que va a hacer que todas las instituciones provean datos a un mismo lugar y que va a tener un director de orquesta que va a hacer que eso suene armónico sin dejar que ellas cumplan con sus funciones, pero va a haber un solo lugar en todo el Paraguay donde solamente se va a otorgar los títulos y la ubicación en tierra. Ese es el resultado de todo este pelote, porque son 234 artículos y tuvimos que hacer modificaciones del código procesal, el código de organización judicial, que tiene 40 años, está tajeado de arriba abajo. Sacamos capítulo completo, todo lo que tiene que ver con el registro de la propiedad.
Y finalmente, también hay algunas discusiones menores que ya no vienen al caso, que por razón por la cual no salieron antes. Esta ley terminó, se entregó en 2011, yo cobré los honorarios, le pagué a 10 especialistas, uno en cada área, y se murió. En el 2014, presidencia ya de Horacio Cartes, yo comento esto haciendo un almuerzo. Yo era presidente del Consejo de la Magistratura y Horacio paró la oreja y dijo, ¿dónde está esa ley? Y de estar presidente le dije, yo terminé. Nos pusimos a buscar, encontramos, me pidió que le haga una presentación, hice en el Palacio y terminó diciendo, esta va a ser la segunda prioridad de mi gobierno, hay que arreglar este pelote. Se le dio a Castiglioni en senadores y a José María Ibáñez, el diputado, para que lideren el proyecto. José María se fue, Castiglioni no operó, digamos, para ser muy elegante, y entonces se empantanó otra vez. Pasó el tiempo otra vez, 6 años, y llegamos yo y me encuentro con mi hijo orejano ahí enterrado entre las musarañas, ¿verdad? Entonces, le comento yo esto al señor presidente de la República y a algunos de los perros y me dice, la puta, pues tenemos que hacer esto. Y Chocolate por las noticias le dije, pues ya pasaron 13 años otra vez, ¿verdad? Y así es Paraguay, así fue con la franja costera, 20 años. ¿Y cuánto nos costó hacer después? ¿Verdad? Entonces ahora hay sectores ya que están empezando a prender el palo en la rueda, pero hay que intentar sacar esto y entender que es el principio. No es que al sacar la ley al día siguiente va a coincidir el mapa, ¿verdad? No va a ser así. La transición de la ley para sacarle de a poco de la amígdala la plata a la Corte es ir poniendo un 10% anual de recursos del Tesoro a la Corte y a la Fiscalía General y al Ministerio de Justicia y no cargar ni un funcionario más. Traer todos los funcionarios a un solo lugar, elegir el director general con una terna propuesta por el Poder Judicial y elegida por el Ejecutivo o viceversa, o darle al Poder Judicial que elija. Marito dijo que no tiene problema, no me calienta quién va a ser el director general, pero tiene que ser un tipo con un liderazgo fuerte y con mucho huevo, porque va a tropezar con muchos problemas, ¿verdad? Y después hay 3 directores, uno de catastro, uno de registro y uno de regularización. Y esa estructura, con los satélites, los 19 instituciones alrededor, dirigidos por un sarán, tiene que cumplir títulos sanos de una vez por todas y resolver este quilombo en 10 años. Ese es más o menos en apretado resumen 4 años de laburo y es una ley de 234 artículos, Abel. Muy bien, gracias, senador. En realidad este es un proyecto, yo justamente estuve también con usted como invitado en la presentación de este proyecto de ley en el Palacio de los López y claro, qué boludo, un proyecto que se necesita, o sea, un proyecto de ley necesario, un Paraguay de 3 pisos, van a haber muchos problemas, ¿verdad? Pero tenemos que empezar, y tenemos que creer que podemos solucionar y generar confianza también a la gente que viene de afuera, ¿verdad? Porque el derecho a la propiedad privada pues se ve totalmente obstruida con este Paraguay de 3 pisos, de 2 pisos, no, de 3 pisos. No, y sobre todo ustedes que están en la terraza del país, ¿verdad? Yo no sé si hay dos cerros ahí, pues yo la vez que me voy, cuando empiezo a ver ya los cerros de la Mambay y las lianas colgando, la tierra de Huirané, ¿verdad? Y puta, ahí ya me empiezo a emocionar, ¿verdad? Pero la verdad es esa, y ni hablar del tema del límite, ¿verdad? En el tema de los límites nos vienen durmiendo los rapaz y medio nos remangan cada tanto, ¿verdad? Entonces es jodido este asunto, pero se necesita una voluntad, por eso es que la cumbre es la clave, ¿verdad? Porque si no ya conocemos el final, ¿verdad? Termina en una inconstitucionalidad o en un veto y se va a la mierda otros 13 años, ¿verdad? Yo quiero ser la generación que deja este legado. Probablemente si Dios nos da fuerza y salud, en 10 años tendremos una propiedad saneada, pero hay que empezar. Mientras siga como está, vamos a tener lo mismo, ¿verdad? Inclusive, te digo, muchos funcionarios, Abel, quieren y otros dicen, ¿para qué nos vamos a meter este quilombo? Que es fruto del Paraguay, ¿verdad? Pero los perros no quieren status quo, no armes pelote, no te metas, no cambies, vamos a... Pues vos sabés mejor que yo, Abel, que si querés vivir tranquilo en Paraguay, no te metas en quilombo. 90 años puedes vivir tomando teré bajo un mango viendo el clásico.
¿Para qué hacemos los tres acá a esta hora en vez de estar almorzando? Y estos dos señores, Fernando y Mario, escuchando pacientemente lo que estamos garganteando, ¿verdad? ¿Para qué? Y bueno, en honor a la verdad, es para la generación de ellos, ¿verdad? Porque si no, es un quilombo. No hay forma de invertir, no vamos a salir nunca adelante. ¿Cómo que vamos a tener más tierra? Menos tierra que papel, ¿verdad? Una vergüenza. Es como si tuviéramos 1 millón de autos y 1,5 millones de títulos, ¿verdad? ¿Y dónde está estacionado el auto? Y no existe, ¿verdad? Y eso pasó con los automados. ¿Te acordás de la época de los automados? Que puta, Sí. Pedro Juan, los perros pasaban como su casa. Y se logró ¿Cuándo, blanquear. perdón, Enrique, ¿cuándo va a ser esa audiencia pública con Zoom con todos los... El viernes 14 será. El viernes 14 a las 8:30 vamos a tratar con todo. Ahí lo que vamos a recibir un tiroteo fuerte. Ahí es importante estar preparado porque... Ahí está. Yo estoy preparado, pero no quiero ser el único fusilero. Ya vi 3 veces yo el último samurái. Y se muere al final. Se sabe Tom Cruise, pero se muere el último samurái. Qué puta, Sí, pues te quedas con una japonesita. Bueno, hay una escena muy interesante cuando la japonesa entra descalza. Yo creo que vale morir por una hora con Japan. No, el viernes 14, espalda contra Dale, espalda, hermano. contacto liviano de codo. Y bueno, está entonces líder. Mira, perfecto. Yo creo que no sé si el Ancho Ramírez tiene alguna palabra, pero yo me despido. Creo que el presidente terminó Abel con este proyecto y que en realidad es necesario. Y justamente por eso le echamos pata con Enrique. Ancho, no sé si te querés despedir ahí del senador. Yo ya de mi parte es todo. Chao, Enriquito. Nos vemos. Enriquito. No sé, si querés continuar participando, vos sos senador, puedes estar donde quieras. No, chao, Ancho. Gracias. Abrazo. Listo, ok. Saludos a Fernando y a Mario. Gracias. Gracias, senador. Muy bien, gracias. Bueno. Che, Abel, Sí, hay más cosas. Sí, Hay hay otra 5 cosita. Eso pues se va a tratar en esta sesión, lo que sobra. Tenemos en plenaria, senador, tenemos 3 puntos que tocar, que están en el orden del día de la plenaria. Bueno, vamos a meterle ya rapidito. Abel, Sí. Abel, yo te acompaño en el dictamen, por mi idea, ¿sabes qué es? Yo quiero retornar a Pedro Juan ahora. Y le convoqué ahí a una persona que van a venir y ya ambos usted a mi Salomo. Si no se me hace de noche, pues. Dale, perfecto. Y yo acompaño el dictamen que te pareja ahí con... Marcame no hay presencia, yo acompaño los dictámenes. Perfecto, senador. Dale, Okay. ya está. Dale. Senador. Chao. Hey, buen viaje. Dale, Buen viaje. gracias. Dale. Sí. Senador, tenemos el siguiente punto, que es el 3.3. Dice que establece los lineamientos para la eliminación de la pobreza en la República del Paraguay, presentada por los senadores Blas Llano y Fernando Silva Facetti. Es lo que estuvimos conversando tempranito, señor senador. El presente proyecto de ley tiene como finalidad garantizar a las personas en situación de pobreza una mejor calidad de vida. Ámbito de aplicación, dice, a todos los organismos y entidades del Estado, sean estos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, las gobernaciones, municipios, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Se crea un registro único de información social. Dentro de ese registro se establece las personas de vulnerabilidad en situación de pobreza. El órgano rector técnica de planificación, un gobernador, un intendente de la OPASI, 2 representantes de organizaciones del sector privado y 2 representantes de la organización civil. Los recursos presupuestarios, que es importante, los recursos presupuestarios serán asignados a través de los municipios y las gobernaciones dentro de los programas y subprogramas correspondientes a estos niveles departamentales y municipales. Básicamente, el proyecto se basa en estos lineamientos mencionados, señor senador, y
tenemos una nota remitida por la Presidencia de la República en respuesta a 25 preguntas solicitadas en su momento por el despacho del senador Silva Facetti, que es uno de los proyectistas. Y dentro de las argumentaciones, presentadas por la Presidencia de la República, el órgano rector, que es el Gabinete Social, aconseja realizar equipos de trabajo a los efectos de poder pulir este proyecto, en donde se delimite exactamente los parámetros que guardan relación a lo establecido por los organismos internacionales, señor senador. El Gabinete Social de la Presidencia de la República sí acompaña. El Gabinete Social, que es el Ministerio de Desarrollo Social, acompaña el proyecto de ley. Sí, no, yo pienso que es interesante y podemos acompañar el proyecto. Sí, señor. Lo que digo nomás es que acá pues dice situación de pobreza, dice, ¿verdad? Y garantizar, ¿cuál es el propósito? ¿Garantizar qué era? Garantizar mejor calidad de vida para los sectores vulnerables. Garantizar mejor calidad de vida, ese es el propósito, ¿verdad? Es así mismo, ese es el objetivo Mejor principal. calidad de vida. Y así mismo. Eso ¿cómo se establece? Eso es lo que no se establece, ¿verdad? Eso hace falta aterrizar, aterrizar la realidad, aterrizar en el terreno, cómo operativizar. Y la parte de operativización está a cargo del Gabinete Social de la Presidencia de la República, que tiene un montón de proyectos de combate a la pobreza. Pues yo creo que este no sería, no sé, garantizar mejor calidad de vida. Sí. A sacarle a la gente de la pobreza, no tiene que garantizarle mejor calidad de vida. O sea, lo que tiene que tener trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Tiene que ser más operativo. Tiene que tener oportunidad de mejora. Eso que no se está haciendo ya por SNPP, no sé, no hay la parte de alimentación de la SA, por ejemplo, ya no está dando el alimento a la gente. El Ministerio de Desarrollo Social tiene muchos programas, senador. Tenonderá, Tecojá, asistencia a pescadores, tiene varios programas de asistencia a los sectores en calidad de vulnerables, señor senador. Entonces, lo que sería importante es coordinar tanto con el Ministerio de Desarrollo Social y tanto con el Gabinete Social de la Presidencia de la República, equipo de trabajo, para ver la forma de operativizar este proyecto de ley a los efectos de que su aplicación sea más práctica y más efectiva para lograr el propósito de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Yo creo que lo que es garantizar, yo no sé si es que sería mejor coordinar las acciones para, o sea, nosotros tenemos muchas entidades del Estado, ¿verdad?, que están haciendo su... Entonces, yo creo que ya estamos haciendo, y en demasiado, ¿verdad? En demasiado por la gente más vulnerable, ¿verdad? Y ahora le vamos a dar otra vez, o sea, la gobernación y la municipalidad van a estar a cargo de la aplicación directa, ¿verdad? Con relación a los recursos. Eso lo he visto, anoté en la cara. Así mismo. Mejor calidad de vida, mejor calidad de vida. Eso lo tenemos que definir bien, ¿qué es lo que porque nosotros pues tenemos mucha gente, siempre, yo por ejemplo también puedo tener yo tengo una calidad de vida, ¿verdad? Pero puedo tener yo una calidad de vida mejor, ¿verdad? Todos podemos tener una calidad de vida mejor, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que ver hasta dónde nosotros luchamos, hasta dónde queremos llegar. Entonces tal vez eso es lo que debería, yo creo que podemos examinar a favor. Modificaciones. Como Ministerio de Desarrollo Social, sí, de hacer estos cuestionamientos, ¿verdad? Sí. No sé si podemos poner eso dentro del proyecto de ley, que tiene que estar coordinado con todo lo que ya se está haciendo.
Dice, o sea, dice ahí, dice en el proyecto que el organismo ejecutor, o sea, el responsable va a ser el Ministerio de Desarrollo Social, señor senador. Está ese en el proyecto. El Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo se va a encargar de operativizar todo ese proceso, señor senador. Esto como son delineamientos generales, delineamientos generales y que va a estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social implementar estos procesos, señor senador. Y bueno, y vámonos a terminar, por favor. Y lo que Perfecto. yo no sé, Hacienda que dictaminó. Hoy trata, y cuando hoy trata Hacienda esto porque tiene moción de preferencia, pero Sí. no pudimos hacer el seguimiento porque se inició ya nuestra reunión. No sabemos cómo ya Bueno, terminó. y vamos a ver por el cuestionamiento que ellos tienen, ¿verdad? Pues mi cuestionamiento es este, ¿verdad? Que Perfecto. tenemos bien qué es lo que es pobreza y mejor Sí. calidad de vida. Entiendo perfectamente. Entonces dictaminaríamos por la aprobación con modificaciones. Con modificaciones. Perfecto. Pero tenemos que analizar bien ahí en el... Sí. Y bueno, dale, lo que tenemos que establecer bien los objetivos, ¿verdad? Sí. Y voy a ver con la gente de Hacienda, con los compañeros de Hacienda voy a ver cómo... ¿Qué es lo que ellos dictaminaron y compartir un poco? Exacto, por eso voy a hacer el seguimiento con el director de la Comisión de Hacienda. Porque es muy interesante este proyecto. O sea, lo que Claro. le a la gobernación y a las municipalidades, ¿verdad? Que se enfoquen en mejorar la calidad de vida de la gente en su municipio, ¿verdad? ¿Cómo van a mejorar la vida? Eso tenemos que saber. ¿Cómo la municipalidad va a mejorar la calidad de vida? Bueno, dándole agua potable, ¿verdad? La ANDE, por ejemplo, proveyéndole de luz, energía, el Ministerio de Educación, por ejemplo, poniendo una escuela ahí, teniendo una atención médica más... O sea, esa es calidad de vida, ¿verdad? O sea, Claro, que claro. no hay que vos le das un plato de comida y que puta, hay como nada. No, vos tenés que tener una calidad de vida que pueda vestirse bien, que tenga una oportunidad laboral. Así lo que quiero que haga tu defensa a este Perfecto, proyecto. senador. Perfecto, perfecto. ¿Entendés? Porque la gente no piensa sacarle al niño la pobreza porque el niño está sucio, no se viste bien, no come 3 veces al día. O sea, eso no le llamamos pobre, ¿verdad? Pero realmente, si vamos a pedir al Estado que ponga su parte, entonces, este punto de vista es lo que tenemos que hacer y por ahí sí podemos incluirle a otras entidades del Estado también, ¿verdad? Pues nosotros pobreza miramos desde otra óptica, la otra óptica que yo que vos leíste ahí no es la misma que yo te dije, ¿verdad? No, senador, no, senador. Salud, trabajo, agua potable, energía eléctrica, ¿verdad? Sí. Escuela, Sí, puesto de salud, no sé. Eso es mejorar la calidad de vida. sí. Lo que usted está Tenemos que diciendo, incluirle más entidades del Estado, ¿verdad? Porque tiene que ser una responsabilidad de todos, ¿verdad? sí, señor, sí, señor. Perfecto. Vamos a pasar al siguiente punto, senador. Si me Vamos, parece. adelante. 3.4, que establece subsidios para instituciones educativas privadas y privadas subvencionadas por el Ministerio de Educación y Ciencias y reglamenta la reducción arancelaria. Proyecto de ley que tuvo entrada 9 de julio del 2020, recientemente, la sesión pasada, y presentado por los senadores Fernando Silva Facetti, Fernando Lugo, Eusebio Ramón Ayala y Enrique Herrera. Este proyecto de ley guarda relación con esta normativa, tiene 6 artículos y tiene como objetivo fundamental subvencionar a los colegios privados y subvencionados a los funcionarios y maestros a través del Instituto de Previsión Social con un subsidio salarial del 50% del salario mínimo, que hoy día consiste en 1.096.000 guaraníes aproximadamente, por un plazo perentorio, es decir, por un plazo vigente de 180 días, es decir, hasta que dure el cese de la pandemia, sea una ley de emergencia. Esto iría hasta el mes de diciembre. Y básicamente pide
un empadronamiento de parte del Instituto de Previsión Social. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? La cantidad de beneficiarios, ya sean maestros del Ministerio de Educación y Ciencia que tienen los colegios privados y subvencionados. Con relación al mismo, no se tiene un registro de la cantidad de beneficiarios ni el costo que representarían los mismos y cómo se financiaría este proyecto de ley. Entonces, no tenemos los elementos cuantitativos de valor de juicio a los efectos de poder cuantificar el costo. El Ministerio de Educación y Ciencia remitió una nota de respuesta con requerimiento con relación a este proyecto de ley, diciendo que coayudaría con el Instituto de Previsión Social con el fin de remitir el listado de los beneficiarios, haciendo un empadronamiento de los maestros, pero no ha remitido este listado y no contamos con ese material de estudio, señor senador. Si no tenemos, esto no podemos tratar, ¿verdad? Porque no tenemos la parte financiera importante del proyecto, pero no tenemos un conocimiento acabado de todos los elementos para poder examinar. Es de carácter social, pero no contamos con esa herramienta. Y vamos a dejar sin dictaminar nomás. Y vamos a poner nomás ahí por qué no estamos dictaminando y yo voy a mencionar eso. Perfecto, no. Ahora, el 4.1, ¿qué sería el...? No te vayas a olvidar del informe que envió el Ministerio de Educación y que no puso los datos que nosotros les explicamos. Vamos a mencionar, senador, en la explicación pertinente. 4.1. 4.1, señor senador, es el informe remitido por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda que guarda relación con el informe financiero 2019 liquidado y cerrado del ejercicio fiscal pasado. Y tuvo entrada por plenario recientemente y nosotros pusimos en el orden del día con su autorización con el fin de que tome conocimiento la comisión sobre este importante documento que ingresa como herramienta de estudio, señor senador, que está pendiente de dictamen de la Contraloría General de la República. Este proyecto ingresa conforme establece el artículo 282 de la Constitución Nacional y reglamentado por los artículos 69 y 70 de la Ley 1535 de Administración Financiera, señor senador. Bueno, listo. Ya tenemos conocimiento, entonces vamos a estar mirando un poco y vamos a esperar el informe de Contraloría, ¿verdad? Así mismo, 6 tomos tiene, estamos a la espera del informe de Contraloría. Creo que se va a retrasar por el tema de la pandemia porque los plazos en este caso no se tienen en cuenta, se van a prorrogar más, tenían que haber presentado el 1 de agosto. Entonces vamos a estar en la resulta del informe. Lo que te iba a pedir que le envíe a los miembros de la comisión también este informe. Sí, señor. Escriban un texto explicativo ahí, ¿verdad? De lo que estamos hablando ahora. Perfecto, no, perfecto. Vamos a esperar el informe de Contraloría y que antes de dictaminar. Entonces, para que tengan conocimiento y si quieran leer. Pues perfecto, después dictaminar, pues. Perfecto. El 4.2. El 4.2 es un informe de la Contraloría General de la República con relación a una auditoría practicada a la municipalidad de Los Cedrales del departamento de Alto Paraná, correspondiente a al ejercicio 2019, primer y segundo cuatrimestre, señor senador. Y si quiere podemos entrar en un detalle sobre las conclusiones y recomendaciones de la Contraloría General de la República, señor senador. ¿Demora eso? ¿Cuánto tiempo? Bueno, voy a ser breve. Voy a ser breve, 5 minutos. Voy a tratar de ser breve, 5 minutos. Perfecto. Bueno, este es un informe que fue practicado por la Contraloría de la República, se llama FEI, y FEI es Fiscalización Especial Inmediata, practicada a la Municipalidad de Los Cedrales. Como objetivo tiene hacer una auditoría sobre a las transferencias que recibe este municipio con relación a royalties y FONACIE. El monto que se está auditando
voy a entrar a detallar un poquitito el monto del primer y segundo cuatrimestre de FONACIE. Por un lado, el primer cuatrimestre es 297 millones, el segundo cuatrimestre es 268 millones de guaraníes. De royalties, entre el primer y segundo cuatrimestre suman 1.705 millones de guaraníes. En base a estos montos fueron auditados ciertos gastos. Y ahora voy a pasar a la parte conclusiva de los auditores de la Contraloría con relación a estas auditorías y las respectivas recomendaciones en base al trabajo realizado. Acá tenemos las conclusiones. El primer punto. La municipalidad realizó transferencia entre cuentas de FONACIE de recursos genuinos con cuenta de royalty que está prohibido por decreto reglamentario 1715. La segunda observación dice: la municipalidad realizó retenciones del impuesto valor agregado al personal contratado del municipio, pero no ha transferido al fisco. Son esas las observaciones puntuales y de un monto de 4.263.000 guaraníes. La municipalidad de Los Cerales utilizó recursos de royalty en el grupo 360, 678 millones de guaraníes correspondientes a combustible, que no se adecua a las reglamentaciones pertinentes. La cuarta observación, ha adquirido compras en el objeto de gasto 590, reparaciones mayores que no se ha visualizado en las cuentas patrimoniales. Se constató falta de rendición de cuentas en transferencias 871 por 116 millones de guaraníes. Y la última observación es el punto 6. La municipalidad transfirió al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Los Cerales la suma de 29 millones de guaraníes, en la cual el intendente forma parte de la parte ejecutiva del Cuerpo de Bomberos. Esas son las 6 observaciones puntuales en base a la conclusión realizada por los auditores. Y tenemos las recomendaciones. En las recomendaciones dice que se debe adecuar a los lineamientos de la Ley de Administración Financiera. También pide la Municipalidad de Los Cerales deberá realizar las acciones administrativas pertinentes a fin de hacer los ajustes necesarios. Se deberá transferir a la Subsecretaría de Tributación las retenciones realizadas sobre el impuesto de valor agregado sobre servicios personales. La municipalidad deberá implementar los mecanismos necesarios a efecto de fortalecer el control interno que se llama MESIP, que es un mecanismo estándar para el control de los procesos internos. Y por último, habla de la municipalidad deberá dar cumplimiento a sus atribuciones para lo cual fue electo y no volver a superponer cargos que conlleva a distraer la atención de las funciones del intendente. Básicamente, la Contraloría es lo que nos da herramientas de juicio sobre la utilización de estos recursos. Y en sus conclusiones, en sus recomendaciones, lo que se observa son recomendaciones de carácter administrativo al fin de tomar los recaudos necesarios para mejorar los controles y ser eficientes en el manejo del presupuesto público, señor senador. Básicamente en eso consiste, senador. Es todo el informe de parte de la 18 comisión, senador. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Este de combustible, por ejemplo, este es lo que es súper irregular, ¿verdad? Y sí, hay que ver, hay que mirar un monto no despreciable, ¿verdad? A los efectos de ver los documentos de rendición, porque ha observado la Contraloría, señor senador. 398 millones de guaraníes, estamos y eso no se puede utilizar, fondo del FONACIDE. Ese se utilizó el FONACIDE de los royalties. Se utilizó de FONACIDE y por eso hay que hacer la revisión, señor senador, documentariamente, ¿verdad? Y bueno, y sugerirme, ¿no? Generalmente, señor senador, generalmente lo que hacemos, lo que la comisión hace en este caso es reiterar a la administración municipal qué medidas correctivas ha tomado con relación a las observaciones realizadas por los auditores de la Contraloría General de la República. Nosotros no podemos pedirle la documentación de esto, porque te envían un informe así, no te manda, nosotros no podemos pedirle que nos envíen fotocopia de la factura de combustible, por ejemplo. Sí, se puede, claro. O sea, que algo así para que ya, bueno. Siempre y cuando sean recursos públicos, ¿verdad? Porque evidentemente son recursos que ellos recibieron, son fondos recibidos por la ley de FONACIDE y por la ley de royalties.
y son recursos públicos y que deben de rendir cuentas, señor senador. Y bueno, y vamos a pedir un poco la fotocopia de la factura. Bueno, vamos a pedir el informe, perfecto. Fotocopia de factura de combustible correspondiente a combustible. Y después estos otros que son 297 millones, transferencia entre cuentas. Esta transferencia entre cuentas lo que también está. Pero en realidad esto, no sé si se utilizó bien o no, yo no quiero cuestionar tanto, ¿verdad? Perfecto. Después, este tema del combustible, lo que yo creo que es una cuestión que tenemos que solicitar. Perfecto. ¿Y para qué se usó, verdad? ¿Para qué se usó? ¿Cuál es el propósito? Y la factura también. Perfecto. Para verificar un poco la factura con la SED. Con la... Dale. Bueno, y terminamos ahí entonces, ¿verdad? No, hay una adenda. Hay una adenda que... Una adenda. Sí, porque se ingresó en mesa directiva. Tenemos un punto sí. para la plenaria. ¿Cuál es? Le digo. Un ratito. Adenda. Adenda dice que crea la Secretaría de Discapacidad en las gobernaciones y en los municipios. Sí. Yo soy proyectista. Sí, proyectista, senador Enrique Herrera, Gilberto Puril, Juana Fara, Juan Bartolomé Ramírez, Antonio Barrios, Abel González Esperanza Martínez y Pedro Abel Santa Cruz. Este proyecto tiene 9 artículos y tiene como objeto promover la atención a las personas con discapacidad en cada gobernación y municipio. Y tiene como objetivo principal evitar la discriminación y garantizar la participación en el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. La normativa indica que se incorpora la Secretaría por los Derechos de las Personas con Discapacidad en todas las gobernaciones y municipios del país. El intendente o el gobernador, en su caso, designará un funcionario permanente de su nómina para el cumplimiento de dichas funciones. Se creará el cargo, funciones y atribuciones del defensor municipal o departamental por los derechos de las personas con discapacidad, siendo comisionado y designado un concejal titular y otro suplente para el ejercicio del mencionado cargo a ser electo democráticamente por la Junta Municipal, y debiendo ser un requisito para el ejercicio del cargo el capacitarse por parte de las personas que asumirán. Y el fondo de financiamiento, que es importante para la inclusión, serán incorporados al presupuesto de las instituciones, tanto de los municipios y de las gobernaciones, con las respectivas adecuaciones tecnológicas. La Comisión Municipal o Departamental de Discapacidad, compuesto por diferentes representantes con el propósito de asesorar al intendente municipal o al gobernador. El defensor municipal o departamental, en su caso, por los derechos de las personas con discapacidad, se creará el Sistema de Registro Nacional de Geolocalización de las Personas con Discapacidad. La Secretaría de los Derechos de la Persona, con los municipios y las gobernaciones del país, deberán contar con personas con discapacidad dentro de su nómina de funcionarios. Se prevé el plazo de 12 meses para el cumplimiento del presente proyecto de ley a partir de la fecha de promulgación. Básicamente es todo lo que contiene el proyecto de ley. En uno de los artículos, yo en realidad no tengo en vista ahora el proyecto de ley, pero en uno de los artículos introduje una modificación donde dice que la función principal será trabajar en coordinación con me fue el nombre, con la Secretaría. Senadis, ¿verdad? Sí. Con la Secretaría, con Senadis, y estará llevando adelante que se cumplan todas las leyes dictadas para beneficio de la persona con discapacidad, ¿verdad? Porque, sí. Ese fue el propósito legal, vamos a decir, ¿verdad? Todo lo que
las leyes, nosotros estamos sacando todas las leyes con más, ya pues bebe. Entonces, pues, alguien que tenga la responsabilidad de hacer, pues, ¿entendés? Así no. Ya de su vez. De operativizar. Y bueno, y ese era poner también en tu explicación de motivo, pero en realidad yo no voy a defender este como comisión ni nada, ¿verdad? Nos vamos a examinar también porque todos somos Sí, proyectistas. sí, pero el senador Juan Bartolomé puede firmar. No es. No. Ah, bueno, entonces no podemos dictaminar. No, porque vos leíste, Juan Bartolomé Sí, leíste. sí, está correcto. Él no puede firmar, señor. Está Los dos correcto. son proyectistas. Bueno, entonces no puede firmar, ¿verdad? Entonces, No, está. entonces nos vamos a examinar, nomás, pero hacer, prepararme nomás una defensa ahí para... Perfecto. Perfecto. Y prepararme yo voy a pedir postergación desde mi proyecto de ley. ¿Cuál senador? Y este de los estudiantes, voy a tener algunos datos ya de eso que yo te pedí para que vean. El artículo 12 del FONACIDE. Sí, porque en Hacienda creo que dictaminaron en... Por el rechazo. Por el rechazo. ¿O no? Sí, ¿No sabes nada de no. eso? No, el artículo 12 de FONACIDE fue dictaminado por el rechazo. Es conforme Bueno, estuvo a entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo, pues, como dictaminó por el rechazo, Sí. entonces nosotros vamos a hacer es... yo voy a pedir la postergación y ya marqué una audiencia pública Sí. con el centro de estudiantes, con el Ministerio de la Juventud, con este... Perfecto. Con Salomón. este ministro Salomón, Sí. Félix Salomón o Felipe Salomón. Sí. Él justamente está interesado y él dice que se necesita más inversión. O sea, la juventud dice otra cosa, pero nosotros acá en Hacienda decimos otra cosa. Decimos que la educación es vital para tener un Paraguay diferente, pero en realidad nosotros no actuamos conforme a lo que nosotros decimos. Cuando nosotros tenemos que tomar una actitud, no tomamos. Le decimos, no, tranquilo. Entonces, ellos van a entrar y vamos a hacer una audiencia pública, van a entrar, van a manifestarse y vamos a invitarle también a mucha gente de organizaciones sociales y yo voy a pedir una postergación de 30 días. 30 días. Entonces, ahí vamos a tratar y ahí ya vamos a tener todos los elementos necesarios para sacar un dictamen. Pues yo creo que en la Comisión de Educación, yo no sé si ellos trataron ya o no esto, ¿verdad? Sí, señor. Mario tiene Rechazaron Mario ayer. ¿Eh? Rechazaron ayer, señor. Ayer trataron. Y bueno, entonces vamos a pedir la postergación nomás. Y vamos a, por ese motivo. Y ahí vamos a... Pero si es que no acepta la postergación, tenemos ya la argumentación también para defender. Perfecto, senador. Perfecto. Perfecto. Bueno, yo creo que no hay más puntos, entonces vamos a levantar la sesión siendo a las 13:48 minutos y con todo nuestro cebo. Y Hambriento, nuestro intestino, o sea. Están hambrientos, loco. Listo, senador. Bueno, ok, nos vemos. Gracias por todo. Pero A usted. tu refil. Listo, senador. Listo.